En todo caso, en la noche de hoy vamos a conversar acerca del ligamento anterolateral, acerca de sus diferentes técnicas de reconstrucción y las comparaciones en cuanto a los resultados biomecánicos y en cuanto a los resultados de estabilidad que da, dependiendo de la técnica que se utilice. Este conversatorio de esta noche lo va a dirigir el doctor John Leal, traumatólogo, quien se encuentra en este momento haciendo su programa de perfeccionamiento profesional en la unidad de rodilla, tanto de la Clínica La Floresta como del Centro Docente de la Trinidad. A este último, como siempre, le damos las gracias en la figura del servicio de la Dirección de Docencia e Investigación por la gentileza de permitirnos utilizar el Zoom de manera ilimitada, tipo de reuniones que se días miércoles. Bueno, como saben, un día la reconstrucción del ligamento anterolateral acompañando a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Yo diría que está bastante de moda. No sé si va en ascenso o en descenso, pero en todo caso todavía está de moda. Hace unos años atrás ni siquiera se hablaba del ligamento anterolateral. Hoy en día, afortunadamente, sí. Quizás uno de los primeros en describir esto y que de alguna manera todavía no estaba claro que lo producía, fue un amigo de la casa, el doctor Paulo Alietti, italiano, quien visitó este país por lo menos en una, sino en dos oportunidades. El doctor Alietti fue el primero entonces, como les escribía, por allá por el año 2003, en referirse a unos mini pivot shift, lo llamaba él, que quedaba como remanente en el postoperatorio de pacientes bien operados. Y fíjense ustedes lo curioso, pacientes bien operados con reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, él notó que algunos de estos pacientes bien operados y sin embargo quedaban con un mini pivot shift, como él lo llamaba. Hoy en día sabemos que aquí está de alguna manera involucrada esta estructura extraarticular y de allí la importancia de su reconstrucción, por lo menos hasta ahora es lo que se dice, en ciertos casos seleccionados. Al principio fue un boom, ¿verdad? Y se convirtió en una moda reconstruir los ligamentos cruzados anterior, casi que todos junto con el ligamento anterolateral. Eso se ha venido decantando aquí, al igual que se ha ido decantando también en países desarrollados y en Europa en general. Me comentó un buen amigo de casa, el doctor Ricardo Planchar, pasó una buena temporada allá en España. Hoy en día tenemos la fortuna que está de vuelta aquí en el país. Pero el doctor Planchar decía que por lo menos en España y en Europa en general, se reconstruye de rutina el ligamento anterolateral de la rodilla junto con las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior en pacientes por debajo de 20 años, porque son pacientes de más alta demanda, son pacientes que hacen menos casos, son pacientes más tremendos, son pacientes que no cumplen completamente con el postoperatorio, son pacientes que están más en riesgo, ¿verdad?, de recaer de nuevo con rupturas del ligamento cruzado anterior. Entonces, en este tipo de pacientes se hace en Europa la combinación de cruzado anterior con anterolateral. Y por supuesto, tenemos el otro grupo de pacientes que son las revisiones del ligamento cruzado. Pero bueno, el tiempo irá afinando los criterios, ¿verdad? Como les decía, el doctor Alietti por allá en el 2003 se refería a esto. Después vino el boom de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con 2 túneles por parte del doctor Freddy Fu, que en paz descanse. Después vino, ¿verdad?, la reconstrucción anatómica. Les recuerdo que antes todos se hacían transtibiales en cuanto al cruzado anterior. Después vino la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior. Y últimamente, entonces está la reconstrucción combinada del ligamento cruzado anterior con anterolateral. Como les digo, el tiempo irá decantando e irá afinando los criterios. Bueno,
Eh, Más allá de este preámbulo, entonces le voy a dar la palabra al doctor John Leal, quien nos va a ilustrar unos minutos primero con la historia de este ligamento y después entonces pasará a discutir el artículo de esta noche, que no hace otra cosa sino que comparar diferentes técnicas de reconstrucción del ligamento anterolateral en reconstrucciones del cruzado anterior y sus diferentes resultados. Adelante, John. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctor? Perfectamente, John. Ok. Como lo dijo en la introducción el doctor Cordido, lo que denota actualmente la importancia de esta estructura anatómica es la evolución que ha tenido en el tiempo. Estoy muy seguro que muchos de nosotros, quizás en nuestra formación como médicos o incluso en la formación como traumatólogos, probablemente no escuchamos o escuchamos muy poco acerca de esta estructura anatómica. Quizás no porque no estuviese escrita, sino por la importancia que se le daba en ese momento. Actualmente esa importancia o esos estudios o esas investigaciones han crecido acerca de esta estructura anatómica. Y a su vez también hay muchas controversias desde lo que es la anatomía del mismo hasta las indicaciones clínicas de la reconstrucción. De hecho, en la actualidad todavía podemos encontrar distintas literaturas, no muy viejas, en las cuales no hay un reconocimiento de este ligamento como una estructura separada, sino como un refuerzo de la cápsula articular lateral. Y también estoy muy seguro que muchos colegas que hacen artroscopia, medicina del deporte, reconstrucción de ligamento cruzado anterior, no hacen reconstrucción de ligamento anterolateral primario, ¿ok? Muchos de ellos se dejan para las cirugías de revisión del ligamento cruzado anterior. Entonces todavía se presenta esa diatriba entre lo que es las indicaciones, reconocimiento anatómico de esta estructura y la importancia que tiene en la biomecánica o en la cinemática de la articulación de la rodilla. Desde luego, si hay muchas controversias en cuanto a la identificación del mismo, también la vamos a tener acerca de la indicación de la reconstrucción, la identificación de la lesión de las maniobras clínicas de identificación de la lesión del ligamento anterolateral. Y por supuesto, actualmente muchísimos o la gran mayoría de los estudios de los que defienden la reconstrucción del mismo, lo que están demostrando es el beneficio de la combinación, bien indicado por supuesto, con su indicación específica, de la combinación de lo que es ligamento cruzado, de la reconstrucción del anterolateral, en combinación con el cruzado anterior. Y por supuesto demostrar que la reconstrucción del mismo no es un desencadenante de una nueva patología, como hay distintas literaturas en las cuales intentaron demostrar una hipótesis que hacer un refuerzo anterolateral de la rodilla aumenta la presión del compartimiento lateral, causando más bien una nueva patología en la rodilla. ¿Okay? Dicho todo esto, es entonces importante ir decantando las indicaciones, las reales indicaciones de la reconstrucción de este ligamento. ¿Ok? Quizá un recuento histórico macro, porque hay muchas personas, como las nombró el doctor, que o sea, que contribuyeron aquí en nuestro país en el avance de la descripción o del tratamiento de la ruptura del ligamento anterolateral, pero ya a finales del siglo XIX, Paul Seguin ya describía este ligamento como una banda fibrosa resistente en la esquina anterior y lateral de rodilla. Entonces nos podemos imaginar que no está descrito, sino es la importancia, como lo dije al principio, que se le daba. Ya desde hace mucho tiempo había una descripción anatómica de esta estructura. En 1948, en un estudio anatómico de la rodilla, lo describe como un ligamento lateral corto. Ya más adelante, posterior, en la mitad del siglo XIX, distintos estudios anatómicos que se publicaron en ese entonces, lo describieron como una estructura, igual en la cápsula anterolateral, que guarda una íntima relación, ya incluso describían la relación con el menisco lateral.
En 1987, Irving profundizó el estudio de la fractura de Sebum y lo describió en esos estudios como una división del ligamento colateral lateral. Ya en la actualidad, a comienzos del siglo XXI, en muchos estudios también se describió una banda oblicua anterior y ya no como un refuerzo de la cápsula articular, sino como una estructura anatómica separada, estudiada histológicamente, incluso desde el punto de vista imagenológico. Haynes en el 2003 lo describe como ligamento capsular lateral en su tratado. Murman también lo describe en sus estudios anatómicos, y ya desde el 2007 para acá, un sinnúmero de bibliografías, estudios artroscópicos, estudios a nivel de resonancia magnética, de ultrasonido, defienden la importancia de esta estructura. ¿Okay? Desde luego, todavía en la actualidad tenemos diatribas en cuanto a las variaciones de la descripción anatómica de su localización, de la visualización, en estudios paraclínicos, en resonancias magnéticas, en la visualización en ultrasonido, y la relación que tiene con otras estructuras, y incluso diatribas en cuanto a la biomecánica de la rodilla, o a la relación que tiene con la biomecánica de la rodilla. ¿Ok? Sin embargo, bueno, nos vamos a quedar con que si es una estructura aislada, extraarticular, se origina en el cóndilo femoral lateral, justamente anterior al tendón popliteo, y a nivel de la tibia se inserta anterolateral proximal, posterior al tubérculo de Yerdi, así como lo visualizamos aquí en esta imagen, en este modelo cadavérico. ¿Okay? En cuanto al artículo que iba a traer a colación el día de hoy, tomaba la revista ISACO, se trata de las diferencias, de las diferentes técnicas en procedimientos anterolaterales que se realizaron en rodillas, y la comparación cinemática y estabilidad que se hizo en modelos que tenían lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Okay? ¿Cómo se realizó este estudio? En este estudio se obtuvieron 10 rodillas cadavéricas. Estas rodillas cadavéricas eran 5 hemicuerpos, 3 masculinos y 2 femeninos. Es decir, 3 hemicuerpos de los cuales se estudió cada rodilla. Los autores denotan la importancia de que sean hemicuerpos en contraste con otros estudios similares en lo que se habían hecho estudios de cinemática, en que solamente se enfocaban a nivel de la rodilla y excluían la participación de los músculos isquiotibiales, de la banda iliotibial, que denotan una importancia en la biomecánica de la articulación. ¿Okay? Estos cuerpos obviamente no tenían que tener ningún signo de degeneración, y se realizó una exposición ambiental 24 horas antes a realizar el estudio o los procedimientos que los voy a describir. ¿Okay? Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta para la realización del mismo fueron que estos modelos cadavéricos no tenían que tener lesión del cruzado anterior, ni maniobras clínicas positivas, no tenían que tener ni cajón positivo, ni pivochi positivo, o un estudio de un desgarro artroscópico del ligamento cruzado anterior. No podían ser rodillas con deformidades severas, ni esos pacientes que hubiesen tenido un antecedente en vida de padecer osteoartritis o alguna cirugía anterior de rodilla. La configuración de estos especímenes se fijó ese miembro inferior, ¿okay? Usando trípodes y dejando la pierna colgada libremente para realizar los movimientos de flexión. Posteriormente los voy a describir. Básicamente se colocaron 4 pines bicorticales, 2 que se colocaron en el fémur y en la tibia, y para obtener los valores de los estudios cinemáticos usaron unos sensores retroreflectantes, se colocaron en diferentes estructuras de ese miembro superior. Anterior a realizar esto se hizo estudios de tomografía de cada uno de estos miembros inferiores, se descargó
estas imágenes en una base de datos, en un programa que iba a relacionar los datos obtenidos de esos sensores a, a estas imágenes de tomografía que previamente se tomaron de esa estructura, pues de ese mismo miembro inferior, ¿ok? Para evitar tener variabilidades en cuanto a tamaños y ese tipo de cosas, ¿ok? Se usaron o sea, las imágenes se descargaron y se configuraron un sistema optoelectrónico 3D de análisis de movimiento. Es decir, esos sensores que se colocaron en esos miembros inferiores daban información acerca de los movimientos que se iban a ejercer, que eso igual lo iré explicando, lo transformaba en datos a nivel de la computadora y hacía una relación una relación optoelectrónica que generaba unos datos, ¿okay? Que esos datos son los que se iban a descargar en el sistema y se iban a analizar. ¿Okay? En cuanto a la técnica quirúrgica, en los cuales se realizó este procedimiento, todas las maniobras o todas las técnicas quirúrgicas o de reconstrucción se realizó por un mismo cirujano ortopédico para evitar que hubiese también variabilidad entre procedimientos, ¿ok? Cada maniobra, cada maniobra concluyó en 9 condiciones para cada rodilla, ¿ok? Entonces, básicamente agarraron una rodilla intacta, una rodilla sin ningún tipo de lesión, la prepararon, se le colocaron los receptores, se le colocaron los trípodes y se realizó los movimientos. Estos movimientos eran rotación interna y rotación interna, flexión, que se estudiaban de 0 a 90 grados y traslación anterior de la tibia o un cajón anterior. Pues, ¿okay? Eso básicamente fue lo que se estudió en estos modelos cadavéricos. Entonces, se hizo primero el estudio en una rodilla intacta sin ningún tipo de lesión para obtener una guía de cuáles son los valores normales en esa rodilla intacta y a partir de ello comenzar a generar o realizar las lesiones e ir también estudiándolas y cada lesión que se realizaba generaba una condición. Por ejemplo, luego a esa rodilla se le hizo una lesión del ligamento cruzado anterior y entonces se le hizo el estudio a esa rodilla. Entonces ya teníamos el estudio de una rodilla intacta y teníamos una segunda condición que era una rodilla con lesión del ligamento cruzado anterior. Se le hacían las maniobras, se le hacían el estudio cinemático y se descargaba en la computadora. Posteriormente a esa rodilla que tenía lesión del ligamento cruzado anterior, también se lesionó el ligamento anterolateral. Eso me generó una tercera condición. Ya tenía una rodilla con una lesión del ligamento cruzado anterior más una lesión del ligamento anterolateral. ¿Okay? Una vez que tenía estas 3 condiciones, se procedió a realizar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esto se realizó con autoinjerto del semitendinoso, se fijó mediante un sistema de suspensión y un tornillo de interferencia. ¿Okay? Y en esa rodilla, ya con el ligamento reconstruido, se realizó entonces un estudio, igual el estudio cinemático, ¿no? Entonces eso me generó una cuarta condición que sería una rodilla con el ligamento cruzado anterior reconstruido. Cada condición me iba generando valores que yo posteriormente es lo que voy a comparar, ¿no? Después de esto es donde hacen los procedimientos de reconstrucción de la rodilla anterolateral. Se hizo la reconstrucción del ligamento anterolateral, se hizo el procedimiento de Ellison modificado, del Email profundo, del Email superficial y el Matchington modificado. ¿Ok? Confluyó estos procedimientos es que todas se realizaron con el miembro inferior en una rotación neutra y con la rodilla en 30 grados de flexión. La tensión con la que se colocaron estos injertos fueron de 20 newtons. ¿Okay? Entonces, cada procedimiento me generó una condición más. Entonces, la quinta condición era que iba a tener una rodilla con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una reconstrucción del ligamento anterolateral. Esto se realizó con un injerto de gracilis libre que se pasó por debajo del abandono iliotibial y por debajo del ligamento colateral lateral.
Y asimismo se fueron realizando las diferentes técnicas. Entonces se realizó el laser modificado, el lamer profundo, el lamer superficial y el matching tool, ¿ok? Entonces, cada técnica me generaba una condición, es decir, el cirujano realizaba la técnica, hacía la reconstrucción y posteriormente realizaban el estudio cinemático a esa rodilla que le realizó el procedimiento y se obtenían los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizó el análisis cinemático de estos datos? De todas estas condiciones que mencioné, se obtuvieron datos de 9 condiciones, ¿ok? Como les dije anteriormente, la cinemática se estudió con movimientos de flexión de esas rodillas cadavéricas de 0 a 90 grados, una flexión pasiva con la aplicación de rotación interna. Esta aplicación, ese equipo y esos trípodes que se colocaron, tenían el torque, la realizada de la rotación, era un torque dinamométrico, es decir, que a todas las rodillas se le hacía la rotación, la misma rotación interna, no había variación en cuanto a la rotación interna y en la traslación anterior tibial, ¿ok? Una vez que obtuviese cada dato de cada condición, eso se iba a descargar en un software SPSS y se iba a analizar, se iba a hacer un análisis, se realizó un análisis estadístico en el cual se tomaba en cuenta un nivel de significancia establecido con un P menor de 0,05. ¿Ok? Estos datos se quedaron en cuadros y en gráficos. Se ven, no sé si logran verlo aquí, se ven muchos números, pero realmente no es muy complicado. En esta área del cuadro se representan los grados de flexión de la rodilla, 0, 15, 30, 45, esto que vemos aquí. Y esta es cada condición que se generó, es decir, estos son los valores medidos de una rodilla sin ningún tipo de lesión, de una rodilla intacta. Por ejemplo, por dar un ejemplo aleatorio, a 30 grados de flexión, la rotación interna que se midió en esa rodilla sana fue de 10.59. Eso es lo que se descargó en la computadora, ¿ok? Una vez que se hizo sección del ligamento cruzado anterior, la rotación interna a esa grado de flexión, de 30 grados de flexión, fue de 12. Cuando se hizo lesión del cruzado anterior más el anterolateral, fue de 14. Y así sucesivamente se fueron midiendo esta rotación interna en cada una de las condiciones y en cada uno de los procedimientos quirúrgicos que se describió. ¿Ok? De esta manera yo pudiese comparar, por ejemplo, si yo quiero comparar a los 45 grados, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior más la reconstrucción del anterolateral, por ejemplo, aquí fue de 10.85 y en una rodilla normal fue de 10.35, es decir, que se acercó muchísimo a lo que es el estado basal de la rodilla normal del que habíamos partido. ¿Okay? Entonces, de esta manera se fueron relacionando todos los procedimientos con la rodilla intacta, la rodilla cadavérica que generó estos datos. ¿Ok? Y quizás aquí se pudiese entender un poco mejor, porque aquí se graficó, ¿ok? En este gráfico, esto que está aquí es la rotación interna y estos son los grados de flexión de la rodilla. Entonces, lo que relaciona aquí es la rotación interna en los diferentes grados, ¿ok? Por ejemplo, por decirlo, en 30 grados de flexión, la rodilla intacta, cada color que vemos aquí es una condición. Por ejemplo, la rodilla intacta es la línea punteada que vemos aquí, ¿ok? Lo tenemos aquí en esta descripción. Entonces, para que pudiésemos entender cómo se analiza el cuadro, por ejemplo, a 35 grados de flexión, lo que me midió de rotación interna en la rodilla sana, que es la línea punteada negra, fue de 10, por ejemplo, ¿ok? Entonces, de esta manera yo puedo comparar fácilmente cada una de las condiciones. Por ejemplo, esta línea punteada verde, la buscamos aquí y es la combinación, es esta que está aquí,
del ligamento cruzado anterior con ligamento anterolateral, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos aquí analizar rápidamente? Por ejemplo, en 20 grados de flexión, en una rodilla normal, es 9, ¿ok? En una rodilla con lesión del ligamento cruzado anterior con anterolateral, es casi 15. Es lo esperado, ¿no? Okay. De esa manera, entonces, yo puedo ver gráficamente cuáles de los procedimientos se acercan más a el estado basal o a la rodilla sana. Vemos esta línea aquí punteada, la que es, esto es como un color morado, ¿ok? Que es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con la reconstrucción del ligamento anterolateral. E incluso las que están por debajo de la línea punteada negra nos hablan de que tienen mayor control de la rotación interna, o sea, mayor que la rodilla sana, ¿ok? Por ejemplo, esta línea morada, ¿ok? Que es el procedimiento de la MEI, y el de máquina, que es esta, que es de un color más claro. Entonces, lo que simplemente quería decir el cuadro, ya más o menos lo dije, que pudimos inducir la laxitud de la rotación interna al lesionar el ligamento cruzado anterior. Vemos cómo aumentó aquí en el gráfico, ¿ok? Al lesionar el ligamento cruzado anterior e incluso lo inducimos más al lesionar el ligamento anterolateral. ¿Ok? La reconstrucción del ligamento cruzado anterior aislado no restauró la cinemática. ¿Ok? Por ejemplo, este es lo normal, la línea punteada negra, ¿ok? Y la roja es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior solo. ¿Ok? Vemos que no restaura completamente la cinemática, está muchísimo más arriba que la línea punteada negra. Y bueno, vemos que, como lo dije ahorita, los procedimientos que más se acercaron a modificar la cinemática normal de la rodilla es la reconstrucción del ligamento anterolateral y el Ellinson modificado. ¿Okay? También vemos que independientemente del grado de flexión, o sea, en todos los grados de flexión, el procedimiento del Lemaire, que lo vemos aquí, esta morada, ¿ok? Y el de Maxington fueron los más eficientes para el control de la rotación. Otra de la condición cinemática a evaluar es la traslación anteroposterior de la tibia o el cajón anterior. ¿Okay? Esta simplemente se midió en 2 grados de flexión de esa rodilla, que fue a 30 grados de flexión y a 90 grados de flexión. Aquí vemos, es lo mismo que el cuadro inicial que les comenté al principio, que medía la rotación. Simplemente mide la traslación anterior en dos grados diferentes, incluso mucho más fácil. Tenemos aquí la rodilla intacta, la podemos comparar, por ejemplo, con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior o la reconstrucción del cruzado anterior con la anterolateral o cualquiera de estas técnicas. Simplemente es medir la traslación anteroposterior en cada una de las condiciones que yo generé o que generó el cirujano en el estudio. ¿Okay? Y bueno, más fácil todavía de ver en este gráfico, este cuadrado negro que vemos aquí representa, relaciona dos cosas aquí. En las ordenadas y abscisas tenemos aquí, son las condiciones. El negrito, este cuadrado negrito es la condición de una rodilla normal y esto lo que mide es la traslación anterior. Vemos que tiene 2, no llega a 3, pues, en cuanto a la medición de la traslación anterior. Y vemos que cuando hay sección del ligamento cruzado anterior, vemos cómo aumenta la traslación anterior de la tibia o el cajón anterior, e incluso con la sección del anterolateral aumenta más. Y aquí vemos cada una de las condiciones de la reconstrucción del ligamento anterolateral. Fácilmente vemos que el que más se acerca a lo que es la rodilla normal, a la guía que tenemos, es el Lemaire superficial, ¿ok? Incluso un poquito más. Y bueno, el de segundo, el procedimiento de Maxington. Y aquí vemos que los otros están un poco más alejados de los valores que reportan la rodilla normal. Este gráfico fue estudiado a 90 grados de flexión, ¿ok? En cambio,
esos mismos procedimientos, pero a 30 grados de flexión de la rodilla, vemos que ninguno de ellos se logró acercar a lo que representaría una rodilla normal. ¿Ok? Entonces simplemente el análisis de estos gráficos y de este cuadro, ya prácticamente lo dijimos, que a 30 grados de flexión, ninguno de los procedimientos, que es este cuadro, ninguno de los procedimientos pudo restituir la cinemática de lo que se acerca a la rodilla normal en cuanto a la medición de la traslación anteroposterior. ¿Okay? En cuanto a la discusión, podemos decir que la reconstrucción del ligamento cruzado anterior aislado no logró ninguna de las condiciones restaurar la cinemática de la rodilla intacta en las rodillas que tenían cruzado anterior con anterolateral. En ninguna de las condiciones, ni en rotación interna, ni en cajón anterior. ¿Okay? Y que bueno, de las técnicas que se estudió, la de Lemaitre y la de Matchington, modificadas fueron las que, como vimos en el primer cuadro, tuvieron un mayor control de la rotación interna, pero incluso en el gráfico se puede ver cómo es demasiado, pues, o sea que la rodilla se veía demasiado restringida. A raíz de esto podemos incluso, el autor concluye que se puede relacionar que el fracaso de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en pacientes que tienen que ir a revisión, en un cuadro de un 11 a 30%, pudiese estar relacionado a que estos pacientes tenían cruzado anterior con lesión anterolateral y que solamente se restituyó el ligamento cruzado anterior. Por supuesto, vimos diferencias cinemáticas entre cada uno de los procedimientos, de los procedimientos estudiados, en los cuales la reconstrucción del anterolateral y el EISO modificado fueron las que más se acercaron, ¿no? Fueron las que más se acercaron a la restitución de la cinemática de la guía que teníamos ahí como rodilla normal. Entonces, el autor propone que se puede indicar la reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior en rodillas que tengan cruzado, se puede hacer reconstrucción del ligamento anterolateral primaria en pacientes que tengan cruzado anterior con una rodilla deficiente anterolateral. Todavía, que es lo que decíamos al principio, no existe un consenso claro sobre la indicación de hacer una reconstrucción primaria en la unidad de rodilla, pues se hacen reconstrucciones primarias del ligamento cruzado anterior en pacientes, tienen sus indicaciones, específicamente pacientes jóvenes que se reconozcan con hiperlaxitud o pacientes que hayan tenido cruzado anterior, ¿no? Pacientes que tengan lesión de cruzado anterior, que sean deportistas de alta competencia. También hay referencia, pero nunca ha pasado que si intraoperatoriamente hacemos reconstrucción del ligamento cruzado anterior y en la evaluación de la estabilidad del mismo vemos que hay un POC positivo, se pudiese realizar la reconstrucción anterolateral, o sea, tomar esa decisión de hacer la reconstrucción del anterolateral. No ha pasado todavía, pero pudiese ser una indicación, ¿ok? Sabemos que, bueno, que para la cirugía de revisión actualmente ya eso sí está muy establecido. Cualquier técnica de reconstrucción del anterolateral en las técnicas de revisión, ya eso sí está, o sea, incluso está mucho más claro, pues, de la indicación de reconstrucción de la región anterolateral de la rodilla por cualquiera de los procedimientos, ¿ok? Las limitaciones asociadas a este estudio, pues por supuesto eran estudios cadavéricos que a pesar de que se trató de que fuese lo más cercano a un paciente vivo, pues evaluamos esa estructura anatómica en un tiempo cero, no se puede evaluar postoperatorio, osteointegración, nada de eso, ¿ok? Y bueno, en conclusión, ya prácticamente la dijimos, no logramos la reconstrucción de la cinemática total haciendo reconstrucción sola del ligamento cruzado anterior. Los procedimientos anterolaterales actualmente revelaron que la adición de la reconstrucción del ligamento anterolateral o del índice modificado sí restauraron la cinemática general y que hubo procedimientos que aumentó la restricción adicional de la rotación interna.
es que quise nombrar también el trabajo de investigación que se realizó el año pasado por una de las ex-fellows de la unidad, la doctora Martina, lo titulado Reconstrucción del ligamento anterolateral e inestabilidad rotacional de la rodilla asociado a ruptura del ligamento cruzado anterior. Ellos evaluaron la unidad en conjunto con la doctora la eficacia de la reconstrucción del ligamento cruzado del ligamento anterolateral en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior. También en ese estudio se evaluó la comparación del uso de aloinjerto con autoinjerto y se describió también las complicaciones postoperatorias. Un estudio clínico con pacientes de la unidad, fueron 30 sujetos que se estudiaron, la mayoría de estos fueron del sexo masculino con una edad promedio de 31 años. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes tenían una maniobra de Lashman, un cajón anterior y un pivot positiva. Y estos pacientes se les hizo una evaluación a los 6 meses de postoperatorio y todas estas maniobras resultaron negativas. Se le hizo una escala de Lisson, evidenciándose diferencias significativas, pero concluyendo que al paso del tiempo, una mejoría clínica de todos los pacientes. ¿Okay? En cuanto a la variable que se estudió, la diferencia del uso de aloinjerto o autoinjerto, no tuvo ninguna diferencia significativa, y de las complicaciones que reportaron fueron dos casos de 2 hematomas en el muslo. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Bueno, John, muy bien, muy interesante los diferentes procedimientos. Y a manera de conclusión práctica, John, te llega un paciente de 20 años con un LCA roto, con un pivot shift francamente positivo, al cual tú le vayas a reconstruir el ligamento anterolateral conjuntamente con el LCA, insisto, primario. ¿Por cuál técnica te vas entonces? Aquí en el estudio, la técnica la reportan como reconstrucción del ligamento anterolateral. O sea, la definen de esa manera, y las demás son las que tienen el epónimo, las que usan la banda iliotibial, que es la de Ellinson, la de Washington, pero aquí en el estudio la describen como reconstrucción del ligamento anterolateral. Bueno, el año pasado tuvimos acceso a un artículo con fecha 2020 que nos pareció bastante interesante. Este artículo está, por supuesto, a la orden de cualquier interesado en leerlo. Se llamaba Guía Práctica para la indicación de la reconstrucción del ligamento anterolateral de la rodilla. Y esta guía práctica fue elaborada por unos médicos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el sector de artroscopia y prótesis de rodilla. Mientras que John hablaba, yo lo busqué, está a la orden, pero me parece un artículo muy interesante porque habla acerca de criterios mayores y criterios menores para la reconstrucción del ligamento anterolateral. Ellos trataron de estandarizar, ¿verdad? Los criterios para decidir la reconstrucción o no del ligamento anterolateral. Y entre los criterios mayores, a todos le daban un puntaje. A cada uno de estos ítems le daban un puntaje. Pero en líneas generales les menciono que entre los criterios mayores, y lo voy a leer, hablaban de un pivot grado 3, de pacientes que hacían deportes de contacto, de atletas élite, de alta competencia, cuando la edad era en pacientes menores o iguales a 25 años, y por supuesto el criterio mayor por excelencia en casos de revisión del ligamento cruzado anterior. Todo esto que les mencioné son criterios mayores para la reconstrucción del LCA. Entre los criterios menores, la decisión final por supuesto la tiene el cirujano, ¿verdad? Habla acerca de la hiperlaxitud, habla de un KT por encima de 8 milímetros en comparación con la rodilla contralateral, inestabilidad mayor o igual a 6 meses, pacientes menisectomizados, inestabilidad de la rodilla contralateral, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, pacientes que tengan una fractura de Segon, que creo que se mencionó en el trabajo que leyó John,
y traslaciones anteriores severas de la tibia. Todos estos son criterios menores. Es un artículo bien corto y digamos bien práctico y que está a la orden de cualquiera que nos escriba o que nos mande por correo electrónico. Con muchísimo gusto se lo hacemos llegar. Bueno, si alguien tiene algún comentario acerca de esto, alguien quiere participar con alguna duda, algo, porque como su nombre lo indica, esto es un conversatorio. Hasta ahora hemos conversado John y yo. Quizá una pregunta para usted, doctor. No sé si ha tenido algún caso en el cual haya planificado un paciente para hacerle reconstrucción primaria de cruzado anterior más anterolateral. Y al realizar la reconstrucción del cruzado anterior, evidencia que hay una buena estabilidad, dejar a un lado la reconstrucción del anterolateral y solamente quedarse con el cruzado, evidenciando la estabilidad intraoperatoria del mismo. Muchas gracias. Bueno, ante todo, mis felicitaciones al doctor John Leal por una excelente exposición. Efectivamente, hay casos de casos. El doctor Corrido y yo operamos una señora que ya era una revisión de un ligamento cruzado anterior que había quedado en posición inadecuada y produjo una inestabilidad. Y después lo que hicimos fue rellenar el túnel para volver a colocar un aloinjerto en sustitución del el que estaba antes, que no estuvo bien colocado, e íbamos preparados inclusive para hacer el anterolateral. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que quedó tan estable que no hubo necesidad de hacer el anterolateral. Estamos hablando de una persona de 60 años que jugaba tenis a nivel, bueno, casi profesional y que se encuentra en este momento en excelentes condiciones y son de esos casos de que pensábamos que el anterolateral era necesario y no fue necesario. Hasta el momento está muy estable y está muy bien. Esta era la acotación que quería decirles, que hay casos de casos, o sea que no todo el mundo lo podemos meter en la misma estadística. Sí, este fue ese caso que operamos el año pasado. Bueno, me retiro diciendo al doctor León, John, que ha sido una muy buena exposición y que, bueno, estoy muy contento de haberlo escuchado. Y, Gracias. y el doctor René Chirinos allá, le mando mis saludos. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, doctor John. Gracias. Ok, doctor Áñez, gracias por la aclaratoria. Efectivamente, ese era el caso. Yo no me recordaba de los detalles, pero, pero sí, en pacientes ya de esos grupos etarios uno tiene que, digamos, hilar muy fino y ir con mucha mano zurda, porque como les digo, mientras más procedimientos hagamos en la rodilla, más artrogénico puede ser el resultado. Entonces son pacientes que podemos lograr una estabilidad con 2 o 3 procedimientos de reconstrucción, pero el paciente entonces tiene más números de la rifa de la artrosis en los años por Sí, venir. así es. Ok, bueno, si no hay más ningún otro comentario, no veo ninguna mano levantada. Eh, ya saben entonces que están cordialmente invitados dentro de 15 días, cuando oportunamente les avisaremos cuál será el tema a tratar. También estamos completamente receptivos a cualquier sugerencia de temas, de casos interesantes que quieran exponer a través de esta ventana, que no es otra cosa que una reunión entre amigos para tratar el tema que más nos interesa, que es el de las enfermedades de la rodilla.